Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Para el ciudadano de hoy es difícil hacer valer sus derechos, pues vivimos en un mundo en el que la política se hizo una profesión sucia, disfuncional, desprestigiada, que usa la mentira, el populismo y la represión como armas del poder. De México a la Argentina y los latinos en Estados Unidos debemos protestar contra esa clase política deshonesta, autoritaria y vulgar que está arrastrando a nuestros países a la bancarrota moral, económica y social. Lo grave es que esta agresión sucede al mismo tiempo en que los pueblos están cayendo en la trampa de la ingenuidad y la indiferencia, al mismo tiempo en que las élites renunciaron a su responsabilidad de defender la libertad, la democracia y la justicia, pues las confunden con privilegios. Para América Latina, 2022 termina con la caída de más de media docena de sus países en el destructivo populismo de izquierda, que entre sus defectos, que son muchos, están la ignorancia absoluta sobre la complejidad del proceso económico y la propensión a perpetuarse en el poder. Perú volvió a respirar. Esperemos que esta vez sea para iniciar de una vez por todas una era de democracia, Estado de Derecho y libertad. Las democracias se debilitan cuando la clase media pierde su capacidad como actor político estabilizante. Las naciones se asfixian cuando sus jóvenes no tienen oportunidades y sienten comprometido su futuro porque solo avanzan la pobreza y la violencia. Y la libertad se pierde cuando el poder autoritario secuestra el sistema electoral, quebranta la división de poderes y se constituye en juez y parte dictatorial. Esto está sucediendo en América Latina. El problema es sistémico y las reparaciones no vendrán fácil. La solución pasa por el ciudadano, por usted. Por eso debemos volver a la batalla de las ideas para reconstruir la cultura de la libertad, el valor del mérito personal y el respeto al individuo, los fundamentos del liberalismo clásico que construyeron el Occidente desarrollado. Aunque no querramos y aunque no nos guste, debemos rescatar la política por simple cuestión de sobrevivencia. La gran batalla de nuestro tiempo se libra entre dos sistemas, el de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, contra la cleptocracia populista y autoritaria, de izquierda o derecha. Esta guerra santa necesita ciudadanos con mayúscula que hacen temblar a los políticos deshonestos, que les hacen sentir el hartazgo y la decepción ciudadana y que les garantizan que pagarán un alto precio si violan las reglas básicas de la democracia. América Latina necesita ciudadanos que devuelvan brillo, ilusiones y esperanza a la democracia, ciudadanos que garanticen la promesa de que el desarrollo en libertad es posible para los latinoamericanos. Por eso, quienes creen en la democracia, el Estado de Derecho y la libertad deben salir de sus trincheras, unir esfuerzos y andar juntos el camino del honor y la decencia que desarrolla y moderniza naciones. Esto solo se puede lograr con movimientos éticos y cívicos que permitan al ciudadano recuperar la fe y la confianza en sí mismo para volver a las mesas del debate público a exigir que se respeten sus derechos al mismo tiempo en que cumple con sus obligaciones. Este sacrificio da a los pueblos la fuerza moral y el sentido de responsabilidad cívica que les permite enfrentar los desafíos que vive el mundo de hoy. 1000 batallas en las que venceremos si hacemos valer la mayor conquista moral de Occidente, el ciudadano libre. La pobreza, los bajos niveles educativos, la falta de oportunidades, el insuficiente crecimiento económico, la débil infraestructura y los pésimos servicios de salud son males endémicos en América Latina. Las causas: el profundo subdesarrollo político, la ausencia de estados con instituciones funcionales, élites distraídas, cuando no miopes y egoístas, y ciudadanos alejados de la calle, las plazas y los centros de votación. Esto dificulta, si no es que hace imposible el buen gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La pandemia, la mediocridad de la derecha, el avance del populismo y la izquierda radical han profundizado los problemas históricos de la región
cuando la política pasa por uno de sus peores momentos. Los latinoamericanos, especialmente los jóvenes, se sienten frustrados por la falta de oportunidades. Solo el 43% afirma estar satisfecho con la democracia y 66% piensa que la mayoría de los políticos son corruptos. En 14 de las 15 elecciones presidenciales en América Latina desde 2019, ganó el candidato de oposición. La excepción fue Nicaragua, pero aquello es una dictadura impresentable. Así, ganaron AMLO en México y Fernández en Argentina, y le siguieron Arce, Castillo, Boric, Castro, Petro y Lula de la izquierda populista. Y Lacalle, Lasso y Abinader de una derecha moderna e inteligente. Los gobernantes están teniendo lunas de miel cortas, pues los pueblos empiezan a mostrar cansancio y frustración con sus políticos. Como ejemplos, Petro, recién electo, tiene solo 49% de aprobación. A los Fernández en Argentina y a Boric en Chile los rechaza más del 65% de sus pueblos. La relativa alta popularidad de AMLO en México, a pesar de los malos resultados de su gestión, es difícil de explicar. Podría ser por contraste con el desastroso gobierno de Peña Nieto, y porque nadie le entiende cuando habla por largas horas. La política se volvió disfuncional e inestable, sufre polarización extrema y los partidos políticos han perdido legitimidad. Esto es peligroso para la democracia. La izquierda latinoamericana es corrupta, populista, anticapitalista y antidemocrática. Y la supuesta derecha, además de ser incapaz de defender, practicar y promover los valores liberales, ha caído en el statu quo que impide el desarrollo y en muchos casos ha sido cómplice de la corrupción. Hay excepciones ejemplares que la historia sabrá reconocer, pero hoy el centro político está derrumbado con élites segregadas que parecen estar desconectadas de las realidades cotidianas. 18 de las 21 democracias están en retroceso en América Latina, sin contar las nefastas y criminales dictaduras en La Habana, Managua y Caracas, con la complicidad de AMLO y otros de la izquierda populista, con el padrinazgo de Pekín, Moscú y Teherán. Los latinoamericanos debemos entender que el populismo y la extrema izquierda no resolverán nuestros problemas, los agravarán. La riqueza que nos trajo la primera década del siglo XXI con los altos precios de las materias primas fue despilfarrada y destrozada por el populismo de aquellos políticos que, además de inútiles y corruptos, pretendieron alzarse en dictadores. Solo cayó Venezuela, pero el resto del continente sigue en peligro. Mantener a salvo nuestras libertades y derechos ciudadanos tiene como primera condición que podamos cambiar gobernantes en elecciones libres y transparentes. La libertad está en el alma de América Latina. Jamás la perdamos. Por mérito propio, la política se convirtió en una actividad poco respetada y hasta despreciada por los ciudadanos. Para desgracia del mundo, cada día es más difícil convencer a los mejores para que participen en puestos de elección o en la tecnocracia estatal. Por eso, cuando votamos, lo hacemos por los menos malos. Luego, los dejamos solos y vean ustedes cómo estamos. El analfabeta y delincuente, ahora expresidente del Perú, es un claro ejemplo de cómo está la política en América Latina y cómo desde los gobiernos deciden sobre la vida de la gente. Por eso, rescatar la política es hoy cuestión de sobrevivencia. Para hablar de la política, la segunda profesión más antigua de la humanidad, tengo el privilegio de presentarles al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A los 37 años llegó a ser el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de Bolivia. Los avances en su país durante su presidencia son recordados con agradecimiento. Es ingeniero industrial en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y tiene una maestría en administración.
Presidente Quiroga es un estadista respetado en el mundo y un incansable activista por las causas de la democracia y la libertad. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. El Congreso del Perú salvó la defectuosa democracia, pero el Congreso aquel no está lleno de políticos probos y ejemplares precisamente. ¿Qué hacemos para que sea el ciudadano quien regresa a la arena política a vigilar y proteger sus derechos? Gracias, Dionisio. Un gusto estar en Razón de Estado a través de NTN, Canal de las Américas esta vez. Celebro que en Perú hubieran encontrado la ruta democrática. Recordemos que el Fujimorazo 92, donde cierra el Congreso, es el que da origen a que en la región, digamos, hagamos una carta democrática, que se suscribe solemnemente el 2001 en Lima. Y hubiera sido triste que el señor Castillo repita la receta de Fujimori de hace 30 años y cierre el Congreso, que Perú encuentre tranquilidad. Pero, ¿qué es el síntoma? Lo que decías, los ciudadanos ven la política como insulto, como adjetivo descalificativo, se usa como invectiva y diatriba la palabra político. Cuando viene de polikos, hacer ciudad, hacer patria, es lo más noble que existe, bien entendida. ¿Y qué se requiere? Comprometerse, involucrarse, participar. Yo soy el único ingeniero en mi país que ha tenido este cargo. No es precisamente la forma de llegar a estas cuestiones. Tú eres un empresario tremendamente exitoso, comprometido con los valores de la democracia y la libertad. Cada uno puede, desde donde esté, desde un programa de televisión, un artista en Cuba, jóvenes en Nicaragua, sin ser presidente o ministro, comprometerse con la democracia y el desarrollo. Sí. Menos mal, como dice el Congreso peruano, pues salvó el día, pero al final la gente debe enfrentar problemas económicos y sociales para llegar al final de cada día, en tiempos en que la oferta de candidatos en la política es mediocre, mayoritariamente de izquierda populista, delincuente y hasta narcotraficante. La presidencia de nuestras repúblicas, los congresos y los sistemas de justicia se supone que garantizan la vida y la salud de la democracia, pero hoy en la mayoría de nuestros países están a la deriva y en manos de ignorantes y bandidos. Digamos, el Congreso peruano en este momento logró hacer la excepción, pero no es la norma. ¿Por dónde se empieza a rescatar las instituciones de los estados latinoamericanos que están tan débiles? Creo que, Dionisio, el tema de la institucionalidad para mí es el elemento central, lo tocas así. Es como el motor del vehículo. Obviamente el vehículo requiere las llantas, la carrocería, todo el resto de lo que tiene que tener una democracia, elecciones libres, oposición que pueda expresarse sin ser encarcelada, alternabilidad. Pero la clave del desarrollo es instituciones que no funcionen bajo la tutela y dominio del presidente de turno. Y cuando se cambia el presidente, cambiamos los jueces, el del Banco Central, el de la empresa eléctrica de hidrocarburos, el Contralor, la Corte Electoral. No, instituciones independientes. Y si yo algo me he esmerado en hacer en mi país, es poder tener designaciones por mayoría calificada, vale decir que exceden la mayoría temporal que uno puede tener, para hacer nombramientos de largo plazo en instancias como el Servicio de Caminos, el Servicio de Impuestos, la aduana, el sistema electoral, el sistema judicial, Defensoría del Pueblo. De forma tal que en democracia cambias el gobierno, los ministros, pero no por eso cambias todas las instituciones, y tener una pirámide de servicio público donde tengas en la base servicio civil, burocracia, no como insulto, entendida como aquellos honestos servidores públicos que hacen carrera todo el tiempo. En democracia cambias del piloto, cambias del presidente, pero no por eso vas a cambiar las azafatas, los mecánicos o todo el resto del personal del avión, o decir, si eres mi amigo te pongo de ministro si no sabes ni siquiera pilotear el avión. Buscar gente cualificada, instituciones de largo plazo, es lo que le falta a la región. Así es. Sí, las malas prácticas nos tienen como estamos. Presidente Quiroga, los partidos en el poder perdieron las últimas 15 elecciones en Latinoamérica. Por supuesto, esto no sucede en Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque son dictaduras. Con Pedro y Lula sumados a López Obrador, los Fernández y hasta hace pocas horas Castillo, los 5 países más grandes de América Latina cayeron en manos de un populismo de izquierda trasnochado y anacrónico. Los pueblos tienen derecho a equivocarse. Lo importante es preservar la libertad para corregir. La pregunta, presidente, es: ¿entregarán el poder estos populistas de izquierda que tienen propensión a convertirse en dictadores si sus partidos pierden la siguiente elección?
Interesante punto, Dionisio. Yo cuento desde Duque hasta la última elección de Lula, 18 elecciones, donde el que está en el gobierno, sea el presidente o su candidato o al que apoya, pierde. ¿Por qué? El descontento del COVID, la crisis económica. 18 elecciones donde el gobierno pierde. Obviamente no contamos Nicaragua, que fue una coronación, no fue una elección. Cederán el poder a aquellos que han llegado con esta ola de descontento. Va a variar. Si me preguntas en las tres tiranías, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no. Si me preguntas el gobierno de izquierda de Chile, Boric, te diría que sí. Lula ya lo hizo en el pasado. Lula tenía 2 mandatos, le pedían que busque un tercero, dejó a Dilma Rousseff, fue destituida. Te diría que sí, hay la división entre aquellos que le sonríen a Maduro, a Ortega y a los cubanos castristas, y otros que los buscan emular. Allí habrá que ver lo que pasa en mi país, Bolivia, lo que puede pasar en otros lugares, pero te diría que hay una línea divisoria entre autoritarios, dictadores de izquierda, y digamos populistas que llegaron con una ola de cambio, como puede ser Chile, que estoy seguro que cuando concluya su mandato se irá a su casa como corresponde a un demócrata. Presidente, con las economías creciendo mal y poco, con el saldo acumulado negativo que llevamos los latinoamericanos por tantos años de estar mal gobernados y por el desencanto con la democracia, los gobiernos, incluyendo los recién electos, tienen en poco tiempo a bastante más de la mitad de los ciudadanos en su contra. ¿Qué peligro representa esto para la democracia liberal y republicana, que con todos sus defectos sigue siendo el menos malo de los sistemas conocidos? Es peligroso en la medida que perdamos la brújula democrática. El descontento está ahí, está latente, va a seguir. Vienen momentos económicos muy difíciles porque se ha generado una coyuntura donde confluyen las 3 Cs. El combustible que sube de precio, la comida que sube de precio y el cambio, el tipo de cambio, dólar a tu moneda local, que se está devaluando porque han subido las tasas de interés con la aspiradora de la Reserva Federal de Nueva York, que está succionando la liquidez de la región. Y hemos vivido, Dionisio, que cuando esas 3 Cs confluyen, incremento de comida, de combustible y del tipo de cambio, se da descontento. Lo que hay que canalizarlo es a través de democracia. El viejo adagio de que democracia no te garantiza buen gobierno. Va a haber crisis, va a haber problemas. Lo que te debe asegurar es poder cambiarlo con el voto y no que se enquisten en el poder a la venezolana para siempre, aunque la economía se destruya y genere millones de refugiados, o no caer en tentaciones como la que veíamos en Perú. Estoy en problemas, tengo corrupción, no puedo responder, cierro el Congreso. Fujimorazo, versión 2022. Mantenernos en el cauce de la democracia es esencial. Presidente Quiroga, cuando alguien nos dice me estás hablando en chino, significa que no entiende nada de lo que decimos. La geopolítica global es compleja y la desinformación y la mentira son la regla. Los sospechosos conocidos no tienen escrúpulos, entre ellos hay varios estados criminales. Se escucha que desde Pekín, Moscú y Teherán conspiran para instalar en América Latina todas las Cubas, Nicaraguas y Venezuelas posibles y pretenden hablar en chino. ¿Qué significa esto para América Latina y en especial para Estados Unidos? Dividiría un poco. China privilegia por sobre todo lo económico y sobre todo en Sudamérica, particularmente en Sudamérica, como vendemos productos agrícolas, minerales, energía, petróleo, carbón, etcétera. China es el gran comprador. Hay una estrecha relación económica con China que va más allá de los gobiernos de turno. Los chinos son pragmáticos. Compraban petróleo de Chávez en Venezuela y carbón de Uribe en Colombia en su momento. Rusia e Irán sí tienen una agenda diferente de copamiento y a través de Cuba y la relación que tienen con ellos han tomado Venezuela y en menor medida Nicaragua y ahora buscan tomar mi país y algunos otros. Basta ver las votaciones en Naciones Unidas o en organismos internacionales del tema de Rusia y Ucrania. ¿Quién defiende a Putin? ¿Cuáles son los hijos de Putin? Valga el término. Son estos, justamente, Cuba, Venezuela, Nicaragua y tristemente Bolivia se abstienen. Y el mejor ejemplo que grafica esta injerencia perniciosa es Venezuela, un país ocupado por elementos paraestatales como la ELN, como FARC, como Hezbollah, y por 3 estados, Rusia, Irán y Cuba. Y es claramente eso lo que sostiene a una dictadura atroz y feroz como es ella. Lo triste en Estados Unidos, señalabas, ¿qué hacen?
pues veo que tratan de contener a Rusia en Ucrania, tratan de contener a Irán en Oriente Medio, pero en Venezuela pasen, sigan, hagan lo que les venga en gana. Creo que tienen la brújula mal ajustada, porque tan peligroso como es Putin en Ucrania, es también en Venezuela. Tan peligroso como son los ayatolas, que están matando mujeres en las cárceles en Irán y con elementos paraestatales destrozando el Oriente Medio y el Golfo, son igual en Venezuela. Deberían abrir los ojos. Claro, y el apoyo constante de China a Rusia y a Irán, pues de alguna manera apoya la agenda de estos dos en América Latina. Presidente Quiroga, la dictadura criminal en Caracas, dirigida por Maduro, el gran capo de la mafia, con sus carteles de droga, lavado de dinero, tráfico humano de armas y cualquier cosa que sea un delito que deje dinero, hace del Estado venezolano uno de los 2 o 3 mayores criminales sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la lógica de AMLO en México, Fernández en Argentina y ahora Petro y Lula para apoyar al tirano de Venezuela? La misma que tenía el Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia e incluso tristemente Tabaré Vázquez en Uruguay. Has dado en el clavo. Lo has descrito como lo que es, un capo de una mafia criminal. Eso es Maduro. Y con la petrochequera que tenían, a todos los personajes que te he nombrado, a los que tú has nombrado, han hecho negocios turbios, sucios, corruptos. Y como buenos mafiosos que son el régimen venezolano, tienen registro, constancia, filmaciones o recibos de estos negocios turbios o aportes de campaña de maletines que se iban a la Argentina, de plata que llegaba a Bolivia y otros lugares. Y si cometes crímenes con alguien, ese alguien es dueño tuyo el resto de tu vida. Y eso es lo que estás viendo. Uno dirá, Lula es un gran personaje, pero el 2002 venía de atrás. Chávez, con la petrochequera, se hizo muchas amistades. Esos crímenes generan lealtades que duran para siempre, incluso cuando ya no son convenientes, como es el caso de algunos personajes que has mencionado. Presidente, para terminar, América Latina necesita razones y excusas para soñar con ilusión que las palabras éxito, desarrollo y bienestar pueden ser una realidad en un futuro cercano. El hecho de desearlas con fuerza, esperanza y optimismo es un buen primer paso. ¿Qué más debemos hacer los latinos? Yo tengo esperanza en el 23 y 24, Dionisio, en el siguiente sentido. Primero, lo de Perú te muestra que los abusos a la chavista ya no funcionan hoy y que tienen un límite. 23-24 importante, ¿por qué? Por 2 países hermanos. Argentina, la cuna del populismo, del peronismo, como le dicen en muchos lugares. Venezuela, donde se ha engendrado el socialismo 21 con la petrochequera. Va a haber procesos electorales. Yo estoy en Bolivia. Yo creo que la independencia nos vino de Venezuela del Norte. Quiero ver qué pasa el 24, porque tienen que tener elecciones en Venezuela. Y antes, el 23 en Argentina. Y estoy convencido que el sol sale por el oriente y que la libertad viene del sur. Y que ese experimento argentino terminará y que gente que cree en la libertad y la democracia en Argentina volverán a tener la oportunidad. Esperemos que esta vez sí concluyan la faena y no permitan que vuelvan aquellos populistas hoy sentenciados por corruptos que tanto daño le han hecho a la maravillosa Argentina. Gracias, presidente. Al final, los desafíos son grandes y las batallas pendientes extraordinarias, pero el alma latina es fuerte, generosa, valiente. Toma siglos y generaciones construir naciones exitosas. Los latinos seguiremos luchando. Presidente Quiroga, tu presencia en las mesas de debate y búsqueda de soluciones, como siempre te lo he dicho, es indispensable. Con estadistas como tú, América Latina tiene salvación. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.